Vamos a iniciar hoy el conversatorio Cómo no escuchamos a través de Juanita Rodríguez. Antes que nada, a nivel, digamos, de metodología, pedirles a todos aquellos que nos acompañan que tengan los micrófonos apagados, por favor, y también dejar todo el tema de preguntas al puro final, que la pueden poner de forma oral a través de la plataforma Zoom o bien a través, digamos, de algún tipo de preguntas en nuestro Facebook de Live del Centro Cultural de España en México y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Esta es una iniciativa que apoyamos los dos centros culturales, digamos, a Latinoamérica, que es la que ha promovido todo ese tipo de, durante 2 semanas, todo este taller de laboratorios. Estamos en el módulo número 3, les recuerdo, estamos hablando del tema de paisaje sonoro, el tema de la invisibilidad como estructura. La invisibilidad como estructura, la presencia, la ausencia, la densidad de las ondas vibratorias, tanto mecánicas como electromagnéticas. En particular, cuando estamos hablando del tema del sonoro, sabemos que las ondas sonoras son unas ondas mecánicas longitudinales, que nuestro oído humano percibe unas frecuencias entre 20 hercios, que es la parte más baja, a unos 20 kilohercios, que es el tono más alto, y que todos aquellos sonidos por debajo de los 20 hercios se califican como infrasonidos, aunque algunos animales los escuchan, como por ejemplo la rata topo o el tema del elefante. El lenguaje humano generalmente oscila entre el orden de unos 500 a unos 3000 hercios, es nuestra, digamos, nuestra frecuencia. También hay que hablar, digamos, no solamente en el tema de sonido de la frecuencia, sino que hablemos también de la intensidad, ¿no? Que es realmente lo que más usualmente la gente reconoce cuando decimos que estamos hablando en decibelios, ¿no? Decimos, bueno, hablamos en una intensidad entre unos 30 y unos 120 decibelios y por supuesto sabemos que también bajo un criterio de Lawrence cuando hay unas frecuencias, perdón, unas intensidades en la noche superior a los 70 decibelios, pues en fin, puede caernos el Ministerio de Salud prohibiendo una actividad porque estamos entrando ya a unos niveles que pueden afectar, digamos, propiamente lo que es la parte sonora. En este conversatorio haremos una breve introducción a la práctica de la escucha consciente e inconsciente. Aquí justamente haremos a lo mejor alguna reflexión a aquello entre la diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Que todos siempre hemos hablado. ¿Qué son y cómo nos afectan las frecuencias sonoras y los campos eléctricos con los que coexistimos? Escucharemos registros sonoros de estos paisajes no audibles para la especie humana, cómo se afectan las frecuencias entre sí y por ende cómo afectan a la materia, incluso nuestro propio físico, cómo pueden afectarnos. Reconocimiento de aquellas frecuencias emocionales y de todos los medios donde viajan las ondas, incluido el éter. Cómo estas frecuencias son la raíz de las emisiones humanas, detectar cómo nos ubicamos en el espectro de frecuencias y por ende cómo eso compite con la idea de jerarquías, diferenciar la moral de la ética y poder existir con el mínimo de apertura posible a la coexistencia con todo lo vivo. Todo este, digamos, conversatorio de ahí está dada por Juanita Fernández desde Uruguay. Juanita es una artista conceptual y sonora, es performance y productora. Licenciada en Interpretación Musical con especialización en percusión en el Instituto de la Música de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Docente a cargo desde 2015 de la Cátedra Diseño del Espacio Sonoro Teatral en la Escuela Multidisciplinaria de Artes Dramáticos, EMAC. Como artista, trabaja en piezas multiformato, llevando la interpretación a territorios sensoriales performáticos nuevos, siempre con un lenguaje del sonido como una guía. Juanita, y dicho esto, te damos la palabra para que nos deleites con tu sonido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, por la oportunidad. Gracias a todas las personas que están sintonizando aquí por esta plataforma Zoom y también mediante ondas radiales. Mandamos un gran saludo a toda la gente de Latinoamérica y de Latinoamérica. Es un placer para mí tener esta oportunidad de compartir, conversar, contar y poder escucharles. Y bueno, espero que sea de vuestra utilidad. Así que arranco nomás. Perfecto. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches y buenas tardes para los que anden por otras latitudes. Como bien dijeron, mi nombre es Juanita Fernández. En este momento estoy en Montevideo, Uruguay, en el sur. Hay mucho frío por acá. Y como les comentaba, para mí es una gran oportunidad y estoy muy, muy, muy agradecida de tener esta chance, donde más que decir, ay, miren todo lo que ando investigando, es contarles
en lo que ando por acá, en lo que andamos por acá en distintas colectividades y grupos de colaboración, en lo que venimos trabajando y seguramente eso va a ser en resonancia en algún aspecto de ustedes y bueno, más que bienvenidas todas las oportunidades de vínculo y de nuevas conexiones. Les voy a compartir pantalla desde ya. No sé si están viendo el título. ¿Ya bien? Ok, perfecto. Bueno, como bien presentaba el compañero este conversatorio, decidí usar este término de cómo no escuchamos, ¿no? Como un juego también de paralelismo con lo audible y no audible, ¿no? Para la especie humana, ¿no? Y un subtítulo que es una breve introducción a la práctica de la escucha consciente e inconsciente. Y vamos a tomar Coro de Especies como la plataforma de estudio, como la estructura de este proyecto, cómo es el devenir de este proyecto, y mediante cada paso del proyecto, cómo se va construyendo este concepto de no escucha, ¿no? Y un poquito también contar experiencias sobre cómo hemos ido llegando gradualmente a esta idea y cuán útil, ¿no? Puede ser si incluso ya empezando a cuestionar ¿no? las palabras de mucha gente que menciona el arte como una inutilidad necesaria. Y hoy en día creo que está en el siglo XXI ese tipo de reparo sobre la inutilidad del arte. Para los artistas me parece que está quedando un poco en descuido porque sí me parece que hay muchísima utilidad como herramienta, como medio, ¿no? como cuestión flexible del arte para el uso de la evolución como personas, como especies, por ende, ¿no? Em, bueno, entonces, obviamente que como bien contaban, vamos a remitirnos a los trabajos que se han hecho, ¿no? En el correr del siglo pasado, en el siglo XX y en este siglo XXI, acerca de los tipos de escucha. Y obviamente vamos a nombrar a Pierre Schaeffer, ¿no? De 1910 a 1995, durante todo el siglo XX, con el gran aporte de Pierre sobre, obviamente, en la construcción y el desarrollo de la música concreta, pero que eso iba en correlación a un pensamiento de desarrollo, ¿no? Como persona artista, como músico, ¿no? Que ese es el denominador que se le daba al siglo XX a las personas que trabajaban con sonido. Eh, acerca de la diferencia entre oír y escuchar, que bien lo nombrábamos al inicio, y además de cuando pasábamos a la parte de escucha, que obviamente que no voy a andar diciendo nada nuevo, pero por las dudas lo remarco, acerca de oír, ¿no? Que es un mecanismo involuntario del cual nosotros estamos todo el tiempo activando y siempre haciendo hincapié en el nervio auditivo, ¿no? Cada vez que hablamos de escuchar, nos estamos remitiendo a nuestro sistema auditivo. Para personas que han nacido sin sistema o sin nervio auditivo, esas personas directamente no oyen o no escuchan, y otra vez volvemos a vincular esa palabra o esa acción de escuchar con parámetros de normalidad, ¿no? O sea, bueno, una persona escucha siempre y cuando tenga ese nervio auditivo y tenga un rango entre, bueno, como hablamos, entre 500 y 3000 hercios, más o menos. Obviamente que esto ha cambiado y tampoco hace tanto de esto, ¿no? Porque hace menos de un siglo, pero obviamente que esto ha cambiado, ese concepto de escucha, ¿no? También Pierre nos ofrecía a través de las herramientas que se necesitaban para crear música concreta, que como les comento, al venir del ámbito de la música, la herramienta más importante para un artista sonore es la escucha antes de que quiero tocar o que quiero manipular o que quiero usar, porque todo lo demás se va a convertir en un ejercicio. Yo puedo hacer ejercicios pero, eh, y eso me va a generar herramientas o me va a hacer desarrollar herramientas. Como por ejemplo la escucha. Pierre, estoy segura, no le pregunté, no, obviamente, pero estoy segura que Pierre, esa es la escucha causal, la escucha que, ¿no? que es carente de fuente,
¿no? Determinada, la escucha reducida, cuando yo escucho con total imparcialidad un sonido como un objeto sonoro y lo puedo describir como tal, ¿no? O la escucha semántica que me va a condicionar culturalmente, y así todo el derivado de escuchas que se ha formado una gran red, ¿no? De esta teoría de los tipos de escucha de Pierre Schaeffer, que sin duda esos tipos de escuchas son necesarios para poder conectar con esta música que se denominó música concreta, ¿no? Para poder desarrollar una escucha para la música concreta tenía que estar descifrando o desglosando o entrenando estos tipos de escucha. Eh, lo mismo con Paulino Oliveros, que es otra gran referente en siglo XX y principios del siglo XXI, con la escucha profunda, ¿no? Con las piezas de práctica de la escucha profunda. Por ejemplo, se me viene ahora la de Tanning Meditation, que también vincula Paulino Oliveros, esta gran mujer, gran pensadora también y gran escuchadora, las prácticas de escucha como prácticas meditativas o como prácticas, y ahora hacemos el link, espirituales, porque hay mucha cosa que se denomina como en el rango de lo espiritual, eh, que tiene una explicación absolutamente científica, y una cosa no desmerece la otra ni quita potencial, pero sí está bueno entender de que cosas que ponemos en el rango de lo esotérico, de lo etéreo, de lo espiritual, aparentemente no tendrían explicaciones físicas o científicas, y sí las tienen. Por ejemplo, en estas prácticas de escucha profunda, donde Pauline, en el libro Deep Listening, directamente que están todas estas prácticas, uno lo puede hacer como un camino de entrenamiento auditivo, ¿no? Como quizá en el siglo XIX el entrenamiento auditivo eran libros de solfeo para saber cuáles eran las alturas, ¿no? Entonces, hacer un paralelismo con el siglo pasado es importante como para entender de que seguimos formando parte de esta línea de tiempo, ¿no? De este desarrollo como especie, y la escucha también se va desarrollando y va evolucionando con nosotros como especie también. Entonces, de todo este trabajo de coro de especies, que ahora después voy a empezar a detallar, llegamos a la no escucha como un concepto, ¿no? Así como la escucha profunda o los tipos de escucha, la no escucha. Entonces describo lo siguiente como para hacer un bocadillo con esto, y obviamente que, como decía Manuel, dentro de un rato ya podremos empezar a dialogar. Entonces podemos definir que, sabiendo que algo está sonando, si yo sé que algo está sonando, sin que implique en mí la escucha directa mediante mi nervio auditivo. Es decir, yo no lo estoy escuchando, pero sé que en este momento a mí este aparato que tengo acá me está dando 50 hercios porque está de corriente directa, porque sé que acá tengo ¿no? Un dispositivo mecánico en mi interfase, en mi computadora, y sé que están sonando un montón de frecuencias, ¿no? De campos eléctricos y campos electromagnéticos, que son dos cosas distintas. Incluso los campos electromagnéticos casi que los veo más que lo escucho, que es otra forma de escuchar también. La luz forma parte de los campos electromagnéticos. Si yo sé que algo está sonando, ¿no? Y no lo escucho directamente con mi nervio auditivo, entonces, pero sé que eso está sonando, de alguna manera, uy, se me escapó, perdón, en el rango de audición, si no, no lo tengo en mi rango de audición y lo estoy escuchando, yo puedo suponer, ¿no? Que de alguna manera, prescindiendo de mi sistema auditivo, puedo escucharlo. Por ejemplo, yo lo puedo ver en el espectrograma, puedo ver frecuencias que no escucho con mi oído, pero las puedo ver. Puedo decir que en mi sistema sensorial, yo con mis ojos puedo escuchar campos electromagnéticos, como la luz ahora que la estoy viendo. Son frecuencias exactamente con la misma característica de las que no se ven, pero se escuchan, ¿no? Entonces está bueno entender de que la escucha y los campos de frecuencias, tanto eléctricos como electromagnéticos, puede usar mi sistema sensorial para percibirlos. Entonces, trascendemos un poquito más sobre el sistema auditivo.
El resto de frecuencias que no audibles para la especie que integro en esta existencia, por decirlo de una manera, como ser humano, puedo entonces no escucharlas, porque no son audibles, no las escucho. Pero esta no escucha podría decirse que sí las puedo percibir. Y eso tengo un montón de ejemplos para contarles en este sentido, esto que les quiero comunicar. Lo puedo percibir como sensaciones que pueden ser construidas, formadas en la cabeza, como formaciones incluso hasta geométricas en el cerebro, Está medio, sensaciones, o, ay, se escuchó algo por ahí, sensaciones muy sutiles, como pueden ser cosquilleos que les pueda pasar, o entran a un lugar y como que puedan haber una sensación física, ¿no? Como de, ¡ah!, como que le corre un chucho. Y lo digo con el sistema coloquial porque son cosas que naturalmente nos pasan y a veces lo dejamos en algún, lo empírico, lo que nos pasa a nivel de experiencia, lo podemos dejar a un lado como si fuera una experiencia no válida, y sí es válido cuando alguien lo puede medir con una máquina. Pero nuestra máquina primordial es esto donde estamos existiendo en este momento. Entonces, también hay una apuesta a que no necesitamos una y otra vez comprobar que la naturaleza nos sobrepasa, ¿no? Y no me sale la palabra ahora, nos excede por completo porque somos parte de ella y no somos algo que usamos esa naturaleza. Entonces, vuelvo a esto de hacer válidas las sensaciones cuando estamos experimentando o cuando estamos con curiosidad sobre determinado tema, ¿no? A eso que llamamos, ay, entro a un lugar y hay la vibra o la energía, efectivamente son eso, son vibraciones, por ende es energía que se va transportando en cualquiera de los medios que estemos. Si entramos dentro de una piscina es por el agua, si entramos en una habitación es el aire, si estamos en aspectos más sutiles que no parece el aire porque parece adentro, y bueno, es lo que le denominamos el éter, ¿no? Esa sustancia que son aspectos más sutiles, ¿no? O niveles más sutiles de algunos medios. Entonces, estas frecuencias no audibles son frecuencias que también nosotros generamos como organismos. Es decir, estas frecuencias están relacionadas, como hablamos, a los campos eléctricos, a los campos electromagnéticos, donde coexistimos e internamente también. Yo genero frecuencias en mi cerebro que no las puedo escuchar con mi oído, porque pónganle, tengan 7 hercios cuando estoy durmiendo, pero soy capaz de generarlas. Si soy capaz de generarlas, tengo la estructura de, de habitación de esas frecuencias. Si yo la puedo generar, la puedo recibir. Es igual que un micrófono y un parlante, ¿no? Si un micrófono puede recibir una señal y un parlante la puede emitir, sea cual sea que yo la pueda emitir de manera audible o no audible, porque quizá mi cuerpo no tenga la suficiente capacidad para que habite esa onda o lo que fuera, no deja de existir. Eso no exime de la existencia. Entonces, con este concepto de no escuchar, también obviamente que se ponen en juego un montón de cosas acerca de, bueno, ¿qué existe? ¿Lo que veo y oigo? Si es así, es muy limitada mi percepción de la realidad o mi percepción eh, de lo que pueda estar aconteciendo en distintos planos reales. Entonces, que esto nos ayuda a ubicarnos como especie en este gran espectro y mapa de frecuencias, como un granito más, ¿no? Como una bacteria más que anda ahí rebotando, ¿no?, en una franja, ¿no?, muy pequeña del espectro de frecuencias, donde es el territorio de existencia de todas las cosas, si se puede decir. Si se puede decir. Eh, ¿Cómo venimos hasta acá? Voy a hacer cada tanto preguntas, no tienen por qué responder. Pero si alguien dice paren las rotativas, se paran. Voy a entender esto como un continuamos. Entiendo esto como un continuamos. Bueno, entonces hasta acá la presentación de la idea de no escucha, ¿no? Que es interesante el prefijo no,
¿no? O esa connotación negativa por lo no audible. Si yo digo, ay, esto no es audible, por ende no existe, estoy en un error. No, no es audible para una parte o una concepción de mi sistema auditivo y es audible para otra concepción u otro órgano perceptivo que es muchísimo más afinado y mucho más sutil que el órgano auditivo. Entonces, poder usar la información como herramienta de investigación de mi existencia y de la manera que percibo las cosas. Eso sería como la idea de no escucha. Entonces, así como también se nombró en la introducción las vibraciones de las emociones, por ejemplo, ¿no? Que son vibraciones que las puedo escuchar, pero las confundo con emociones. No me doy cuenta de que, por ejemplo, si yo puedo estar afectando un torrente de emisiones eléctricas que tenga a nivel en mi cerebro, por ejemplo, si yo percibo o se despierta en mí o en algún momento hay determinado choque que despierta el orgullo. Bueno, va a haber una fluctuación estas medidas están hechas biométricamente, en realidad con la pupila del ojo, ¿no? El biómetro es un aparato que sirve para medir no voy a profundizar en esto, pero la profundidad del ojo y cómo la pupila se va dilatando o no según algunos estímulos que puedan despertar algunas emociones. Y estas son las lecturas de frecuencias aproximadas que pueden estar perturbando frecuencias cerebrales con algunas categorizaciones de las emociones. Es decir, que en la emisión o en el impulso emocional de, por ejemplo, aceptación, póngale que están hablando de 350 hercios, que puede haber un punto ¿no? O un punto de una fluctuación en 350 hercios, puede eso estar perturbando o modulando las frecuencias cerebrales que tenga. Entonces, naturalmente podría yo no escuchar esos 300 hercios, 350 que pueden ser escuchables para mi oído, porque van a estar modulando, más que nada, mis frecuencias cerebrales. Entonces puedo sentir que capaz que si me da un ataque de ira y capaz que hay algo que siento en la cabeza o se me cierra el pecho o tengo alguna sensación física o alguna sensación de opresión o de dilatación o lo que fuera, cada persona es diferente, pero ese tipo de sensaciones también son escuchas. ¿Por qué? Porque hay mutaciones de las ondas, porque se perturban o son moduladas por otra oscilación o se ven perturbadas en su oscilación natural por otra frecuencia que puede ser simpática o no simpática con esa, etcétera. ¿No? Como si realmente son dos frecuencias que están activas. Entonces, según la circunstancia, esto va a poder generar determinadas sensaciones, digámoslo de esta manera. ¿Sí? ¿Qué son las vibraciones simpáticas o las resonancias simpáticas? Esto es algo también físico, absolutamente comprobado. Por favor, no crean nada de lo que les digo, vayan y lo comprueban y busquen en internet, pregúntenle a gente y lean. Pero cuando un cuerpo vibra por cercanía de frecuencia o de relación armónica con un estímulo dado, por ejemplo, pasa un auto y el vidrio de mi ventana vibra, hay una relación de simpatía o una relación de frecuencias también en las dimensiones físicas. Seguramente este vidrio con las frecuencias del motor están en una relación de simpatía por frecuencias y hace que cuando pase el auto, mi vidrio lo saluda al auto, le hace trrr, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación simpática, hay una relación de afinidad, ¿no? Yo me encuentro con alguien en el almacén y si en la mañana me hablan en esa frecuencia, se me paran los pelos y la persona que está emitiendo eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sino es una relación en ese momento simpática o no simpática de frecuencias. Entonces estamos hablando de coincidencias que no son intrínsecas, son coincidencias de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, esta señora de la panadería, ¿no? Era una coincidencia que ella hablara en ese momento, en esa frecuencia, y yo en mi estado mental estuviera al lado de esa señora, y esa circunstancia simpática hizo determinada contexto de frecuencias, ¿tá? Pero va mucho más allá
de que alguien sea responsable de generar algo o no, son circunstancias. Entonces, estas afecciones sutiles, porque estamos hablando de aspectos muy sutiles, lo hablo con total naturalidad, voy a la panadería, no sé cuánto, pero son aspectos muy sutiles que implican que entrenamiento como cualquier escucha. Todas las personas que estamos ahora acá sintonizando esta conversación, si tenemos algún tipo de curiosidad por el sonido, ¿no? Como obviamente que es la consecuencia, porque están acá sintonizando o están acá, ¿no? Invirtiendo vuestro tiempo, eh, sabemos que cuanto más tiempo escuchamos, más sensibilidad recogemos en determinar o detallar aspectos que una persona que no entrena la escucha puede decir, ay, pero nunca me imaginé que pudieras escuchar así. A mí mismo me pasaba cuando entré a estudiar música, cuando veía estudiantes más avanzados reconociendo acordes de no sé cuántos, yo decía, nunca voy a poder hacer eso". Y vas ahí, vas construyendo las ideas abstractas y, y se va desarrollando aspectos más sutiles y voy dominando aspectos más sutiles que al parecer, si tengo un exacerbado desarrollo, puedo parecer como una persona extremadamente sensible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la panadería, la señora me podría haber mirado y decir, esta señora está muy sensible hoy, ¿no? Y sí, tiene razón, señora, estoy muy sensible porque vengo entrenando la escucha. Entonces, a tener cuidado con el entrenamiento de la escucha. Lo digo por experiencia porque la extrema sensibilidad, así como extremo, es casi tan peligroso como la insensibilidad, ¿no? Está bueno poder regular eso, lo digo por carne propia. Entonces, estas afecciones sutiles, ¿no? En cuerpos sutiles, nos permiten ubicar en qué momento estamos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la panadería, ¿no? Puedo estar yo amenazada por alguien que está nada más lejos que amenazarme, porque estoy teniendo reconocimientos muy sutiles de incomodidad o de alguna afección y lo puedo confundir con una emoción y simplemente es que esa emoción parece despertarse porque simplemente se están moviendo las ondas de determinada manera, ¿no? Entonces, desarrollar, ¿no? La percepción sutil implica también conocerme a mí misma, decir, no, esto no es rabia, yo ya sé lo que es rabia, esto seguramente... Y entonces no. Ay, se escuchó algo, ¿no? Voy conociendo los aspectos, ¿no? De cómo voy escuchando y cómo voy percibiendo el entorno, y eso simplemente hace que yo pueda reconocer en mí determinadas sensaciones. Por ende, es una herramienta fundamental para la confianza, ¿no? No, obviamente, esto a mí, esto yo lo escuché, o esto lo sentí, o esto lo experimenté. Entonces, seguimos. Cuando hablábamos de que yo soy capaz de emitir frecuencias que no puedo escuchar. Acá tenemos el detalle de las bandas de frecuencias de nuestro cerebro, ¿no? Tenemos las bandas delta, las teta, las alfa, las beta, las gamma, y acá están detallados la banda de hercios que implica cada una de estas bandas. Por ejemplo, la banda delta es 0,5 a 4 hercios, ¿no? Entonces, este tipo de banda son bandas que, que tienen muchísima amplitud y muy poca frecuencia. Y acá dice, se asocian a un estado del sueño profundo, como son muy lentas, pueden ser confundidas con artefactos, ¿no? Con artefactos debido al movimiento, porque se ha analizado relativamente fácil si se tratan de artefactos eléctricos que estén por ahí o ondas delta, ¿no? Las ondas teta de 4 a 8 hercios, eh, ¿no? Las alfa, ¿no? Que están asociadas a estados de relajación, que muy estudiadas, ¿no? O de calma, o cuando alguien está en estado meditativo. Fíjense que son de 8 a 12 hercios, que es algo imposible de escuchar, pero muy posible de percibir y de sentir, por ende, de no escuchar, ¿no? Recuerden que este juego de escucha y no escucha tiene que ver con audible y no audible. Lo no audible no lo escucho, por ende lo puedo, póngale, percibir, sentir, experimentar, como quieran usar. Entonces, al tener
esta gama de frecuencias, ¿no? Que solo las gamma, ¿no? y un poquito las beta podrían empezar a ser audibles en lo más bajo de nuestro umbral, son frecuencias que están en continuo desarrollo en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrenar nuestra escucha y por ende, disculpen, y por ende proyectar estas mismas técnicas de entrenamiento a la no escucha? Entonces, acá a mí me gustaría compartirles algunas experiencias muy cotidianas de las cuales ustedes se puedan sentir en identificación. Por ejemplo, si han experimentado alguna vez meter la cabeza dentro de un piano de cola para escuchar los parciales armónicos. Em, una de las primeras experiencias que tuve con la construcción de territorio audible o perceptivo, ¿no? De frecuencias o un territorio sensorial de frecuencias fue cuando metí la cabeza dentro de un piano y me acuerdo que nuestro docente de teoría musical decía, bueno, vamos a empezar a escuchar los parciales armónicos, nos dio toda la ley física acerca de las composiciones, de la composición del sonido, y recuerdo que por simpatía dejaba liberadas las cuerdas que estaban en relación armónica, por ejemplo, una quinta de determinada frecuencia, ¿no? Como si fuera el tercer parcial armónico, para que resonara por simpatía, y al resonar por simpatía yo lo podía construir y escuchar. Cuando yo sabía que eso existía y lo había podido escuchar por resonancia simpática, una vez que esa resonancia simpática no estuviera, yo podía construir esa relación interválica y de armónicos inmediatamente. ¿Por qué? Porque daba por sentado de que esa frecuencia estaba sonando y por ende no había ningún impedimento físico de que yo no la pudiera detectar con alguna parte de mi cuerpo. Sabiendo eso, lo importante de saber eso es la construcción creativa. Que alguien puede decir, bueno, yo me puedo sugestionar o puedo ser, ¿cómo es? Puedo creer que estoy escuchando y no creer. Que alguien me diga cuál es la diferencia de una sensación de decir, no, no, pero yo lo puedo construir, ¿no? O qué pasa también con parciales armónicos mucho más, eh, los parciales armónicos más altos, cuando tienen una menor amplitud, es decir, que la potencia es menor, y los puedo construir y los puedo escuchar y los puedo enfocar y los puedo traer adelante, ¿no? Ese tipo de ejercicios, entrenamiento, hacen de que algo que yo sé que está sonando puedo traerlo a la realidad de frecuencias, ¿no? Puedo percibirlo como si fuera una antena, no, como la antena que soy, ¿no? Este, otra vez me pasó esta experiencia también con el mismo maestro, ¿no? Yo estaba entonando determinados ejercicios y iba haciendo determinada entonación donde yo iba a resolver esa melodía en la tónica de ese modo que estaba entonando, y era una altura, una frecuencia que a mi registro me quedaba muy grave, no la podía entonar. Es decir, no llegaba a esa altura grave, ¿no? Porque no llegaba. Cuando voy a entonar esa altura, al no poderla emitir porque mi sistema físico no tenía las condiciones para reproducir esa frecuencia, solamente la pensé, esa frecuencia, e hice el gesto como si estuviera emitiéndola. O sea que hice esto. Simplemente estoy haciendo que entono algo. Pero yo estaba entonando internamente, estaba evocando esa frecuencia. Ese docente escuchó esa frecuencia, ¿no? Porque recuerdo que la anécdota fue que él me estaba mirando y yo haciendo la mueca, ¿no? Eso eran en aspectos burdos o en aspectos de afuera, alguien vería que alguien estaba haciendo como que iba a cantar una nota, y el docente estaba escuchando esa nota diciendo, muy bien. ¿Por qué? Porque yo estaba generando esa frecuencia y había un nivel de escucha alto, de alta sensibilidad, para poder detectar de que yo estaba emitiendo la frecuencia de ese sol grave, póngale, ¿no? Otro ejemplo con frecuencias no audibles, es decir, no escuchando.
esto es terrible, pero la especie humana tenemos distintos tipos de control sobre otras especies o idea de control, pero había una amiga que tenía un aparato de ultrasonido que cuando lo hacía sonar emitía, obviamente, estas frecuencias ultrasónicas, y los perros del vecino paraban de ladrar porque los perros, obviamente, que tienen un rango mucho más amplio que el nuestro, escuchan más agudo, y cuando escuchaban esa vibración súper alta, ellos paraban de ladrar. Eso es un mecanismo que tiene gente para controlar de que un perro no ladre. Cuando ella apretó ese ultrasonido, los perros pararon de ladrar automáticamente y de alguna manera yo sabía que al saber que se estaba emitiendo esa onda, esa frecuencia, yo pude detectar una sensación como si fuera como un pinchazo de una escucha de un sonido tan agudo que me parecía que se formaba en el medio de mi cerebro, ¿no? Esa microperturbación, esa hipersensibilidad se llama no escucha, ¿no? Otro ejemplo para también frecuencias no audibles, en este caso de campos eléctricos. Tuve un accidente eléctrico en mi casa. El agua de mi casa estaba toda electrificada y el baño de mi casa tiene pérdidas de agua y las paredes están todas llenas de agua. Cuando estaba electrificada el agua, las paredes estaban llenas de agua electrificada. Cuando entraba al baño podía percibir, como si, como esta sensación que estoy haciendo ahora, la perturbación, ¿no? De mi sistema también eléctrico y de mi sistema de ondas cerebrales. Obviamente que todo mi sistema eléctrico estaba, mi campo eléctrico estaba afectado por el campo eléctrico del baño. Y eso lo podía de alguna manera sentir y que es como si me estuviera temblando el alma, póngale, porque es una sensación muy interna de vibración, básicamente de vibración. Hoy cuando estábamos probando sonido antes de, de empezar el aula, estábamos probando un electrocardiograma y electroencefalograma y me decían como broma, bueno, capaz que estás tirando una frecuencia muy grave que hace que nos emocionemos. Bueno, también pasa eso, hay mucho tipo de manipulación, ¿no? Incluso emocional, con el uso de frecuencias, ¿no? Hay muchas, bueno, lo he escuchado y esto es verdad, hay en determinados momentos de discursos que puedan ser religiosos, que se puedan obrar con determinado tipo de oscilaciones por debajo del umbral de escucha para percibir palpitaciones en el pecho que puedan confundirse con alguna especie de Dios, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, todo este pensamiento deviene de un proyecto que se llama Coro de Especies. Es decir, que esto que yo le estoy contando, que no es ninguna novedad, ¿no? No estoy diciendo que descubrí algo, sino que vivencié y experimenté algo que está vinculado con esto que le acabo de contar, y esto nace en este proyecto Coro de Especies. Y me gustaría contarles cómo nace este proyecto y en qué estamos ahora y cómo estamos manejando toda esta información y esta información experimental, ¿no? Empírica que estamos teniendo. Coro de Especies es un proyecto interdisciplinario que se dedica específicamente al estudio y a la experimentación de emisiones sonoras, ¿no? Y emisiones de voltaje de todos los seres vivos. Y cuando digo todos los seres vivos es que no estamos haciendo diferencia entre reinos, por decirlo de una manera, ¿no? Todos los seres vivos va desde una alga hasta una bacteria, un árbol, la especie humana, una babosa, un hongo, todos los seres vivos. Coro de Especies nace de esta manera. Como lo mencionaban al inicio, yo como les comento soy artista sonora y doy clases de diseño de espacio sonoro teatral en una escuela de arte dramático, además de trabajar como performer y como artista conceptual y como intérprete en colaboración con distintas artistas de la región latinoamericanas. Me invita para hacer el trabajo de una obra teatral sobre Marosa Di Giorgio. Marosa Di Giorgio es una dramaturga uruguaya, muerta a principios del siglo XXI,
de Salto, Uruguay, del norte de Uruguay, y una escritora que se le denomina como el nuevo erotismo salvaje, ¿no? Era una poesía de un salvajismo y de connotaciones fantásticas y reales a la vez, ¿no? De relaciones interespecies, de flora, fauna, etcétera. Y a la vez, en Montevideo hay una nueva camada de dramaturgistas egresados de la universidad que están generando nuevos materiales dramatúrgicos. Entonces me invitan a hacer el diseño sonoro de una obra sobre Marosa di Giorgio del dramaturgista Federico Martínez, que es un dramaturgista nuevo de la ciudad. Entonces, toda la escenografía de esta obra de Marosa di Giorgio contenía hongos, especies de plantas, se hablaba mucho de insectos, de follaje, de flores extraordinarias, de cópulas entre reptiles con pistilos, etc. Y en la escenografía de esta obra habían abundantes hongos vivos, porque los materiales del vestuario también estaban hechos con biomateriales. Entonces el director me dice, mira, yo he visto en Instagram que hay mucha gente que toca con hongos y hacen música con hongos. Bueno, obviamente que empecé a ver lo que ya sabía de que el director me mencionaba, que eran la mayoría de muestras que se ven hoy en día, ¿no? Personas que ponen electrodos en un hongo y les suena un sintetizador, pero con un mecanismo súper de extravagancia humana, ¿no? De extraer, ¿no? De extraigo lo que necesito, recursos de la naturaleza para dar mi opinión o poner en base una idea que tengo. Entonces, en este caso, están usadas, estos seres vivos están usados como si fuera una batería, básicamente, porque lo que se está usando es la bioelectricidad de esas especies, ¿no? Eso va a generar un flujo de voltaje y con el control de ese voltaje puedo estar cambiando la frecuencia, la amplitud, por ende estoy transformando ese voltaje en una señal que va a transportar este audio, que va a modificar el audio, y yo estoy extrayendo esa energía para poder tocar. Entonces eso nos pareció un poco antropocéntrico en ese sentido, dado que sí, nos reconocemos como seres vivos, no va a haber diferencia, ¿no? Entre las especies en ese sentido. Entonces, lo que hicimos fue no, perdón, me olvidé de un detalle brutal. Se acerca uno de los actores de esta obra y me dice, hola Juani, ¿cómo estás? Mira, soy biólogo del Laboratorio de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de Montevideo, además de actuar. El nombre es Juan Ignacio Vázquez. Trabajo en el laboratorio de neuroetología del laboratorio de Clemente Estable. Entonces, ¿por qué no venís? Nosotros trabajamos con electrodos y estudiamos unos peces que emiten voltaje. Sería bueno que nos visitaras, porque bueno, básicamente yo tenía que resolver un problema y fui y visité el laboratorio. Y allí me encuentro con con el primer laboratorio que visito en el Clemente Estable, que es los que estudian este pez que se llama Gymnotus omarorum. Este pez es un pez que emite y recibe voltaje, ¿no? Acá, como ven, acá hay un dibujo en una pizarra como que es una especie como de pequeña anguila, ¿no? Aquí en esta foto se ven los peces y se ven los electrodos, que básicamente es un pedazo de cobre metido en el agua, ¿no? Que lo que hace esto a nivel sensorial, él detecta los cambios de polaridad y en un osciloscopio se veía la onda directamente, que es como escuchaban los biólogos hasta que me conocieron, básicamente, que fui hasta el laboratorio. Cuando fuimos al laboratorio, lo que hicimos es meter esta señal eléctrica directamente a una interfase de sonido y lo escuchamos. Y aquí tenemos uno, el audio. No sé si se escucha.
¿Se escucha? No, no se escucha. Ok, gracias. Este es el problema que tuve recién. Ay, no te puedo creer. Déjenme probar una cosa. Mm, No se escucha, ¿verdad? Ta, No. no lo puedo creer. Bueno, el sonido es. Perdonen que lo tenga que imitar. No puedo creer que no se escuche nada. Em, bueno, este Gymnotus es como si fuera un motorcito que va haciendo como si fuera haciendo así, que cada uno de estos es uno de un pulso eléctrico. Es decir, que este pez emite este pulso eléctrico. Entonces, con este mismo sistema, lo que hicimos fue los hongos que estaban en escena, los empezamos a escuchar con un sistema de electrodos eh, que, que usamos un electrocardiograma. Es decir, lo que usamos, se los voy a mostrar acá que lo tengo enchufado, es una placa que para los que estén interesados también se los puedo mostrar, no sé si la ven acá. Es una placa electrónica que sirve para detectar los pulsos, los macropulsos eléctricos, los picos eléctricos que, por ejemplo, en nuestro corazón son el pulso eléctrico, ¿no? Que mueve la musculatura. Entonces, acá tenemos los pulsos eléctricos de los hongos. Cruzo los dedos a ver si se escucha. ¿Se escucha? No. A ver si puedo compartir audio. ¿Usted lo escucha con sus audífonos? Yo lo escucho con mis audífonos, sí. ¿Y si Us- los desconecta tantito de la computadora para ver si se reproduce? A ver. Si hace- ¿Se escucha? No. No, no se escucha. Pero ahí creo que se escuchó. No se escuchó, ¿no? ¿Y si pones el micrófono a los audífonos directamente? Gracias, qué inteligente. ¡Ay, qué inteligente! Voy. No se escucha, ¿no? Eres muy hipersensible tú. ¡Ay, no! No, 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 no soy tan hipersensible, yo los reescucho. No puedo creer. Una consulta, cuando compartió pantalla, le dio Sí, compartir el audio. no, creo que no. A ver, voy a dejar de compartir. Luego, Mejor no cambiar el audio, quizás puedas describirlo y algo parecido a lo que pasó con la nota aquella, el sol ese medio extraño, grave, sí, y que pueda, podés ¿qué decís? de algún modo contarnos de qué características del audio y nosotros Total. también a imaginarlo. Digo para Ahora no sí. complicar la charla que está, yo escucho bien. Gracias. Ay, gracias, qué buena onda. Pero Bueno,
Les hago esto y después se los mando todo para que lo escuchen en vuestras casas. Les mando todo esto. Pero básicamente lo que se escucha acá en los hongos es tuc, 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 tuc. Son pulsos como si fueran corazones. Voy a imitarlos directamente. Tuc, 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 tuc. Ese es el primer video. Incluso tiene una rítmica que es interesante. Bueno, ya lo verán. Sigo adelante. Básicamente lo que se escucha acá, me escuchan bien a mí por lo menos, ¿no? Ya canto pulsos eléctricos, ya está, ya estoy. Em, Básicamente lo que se está escuchando acá son pulsos como si fuera un corazoncito, un relojito, exactamente iguales como el mío y como me imagino que el de una cucaracha o lo que quieran probar. No hay ninguna diferencia. Entonces, esto fue una de las primeras cosas que nos chocó. ¿Por qué? Porque estábamos escuchando el pulso de estos fungis y agarrábamos los mismos electrodos, lo agarrábamos nosotros y teníamos obviamente otra rítmica, pero el material no había diferencia. Entre humanos no había diferencia y entre hongos y humanos tampoco, ¿no? Entonces, ahora voy así a hacer la prueba que probamos antes y se escuchó, que quiero que escuchen mi electrocardiograma en este momento, que lo voy a hacer en vivo, que era para que no hay dudas de que esto es verdad. Entonces, voy a dejar el micrófono y estoy agarrando unos electrodos para que a ver si se escucha mi corazón, si es que hay. A ver, Juanita, oímos un poquito antes, hubo un momentito que sí que oímos. Ahí, 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 ahí. No. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. Sí, sí, ahí. ¿se escuchó? Sí, ahí se escuchaban los pulsos esos. Ok, bien. Ay, qué bueno. Acá tengo, bueno, ay, no se van a ver, porque acá tenía el mismo pulso, pero a una planta, pero este video tampoco se va a ver. No se escucha nada, ¿no? No, no se Bueno, escucha. esto se los voy a mandar, se los voy a mandar para que lo vean. Pero básicamente lo que encontramos en esta obra de teatro fue el uso de electrodos y el uso de electrocardiogramas para detectar pulsos eléctricos y empezamos a probarlo en distintas especies y obviamente que no iba a haber diferencia. ¿Por qué? Porque los pulsos eléctricos son inherentes a la vida, es decir, ese si hay algo que nos unifica es que estamos construidos del mismo material y estos, lo podría decir burdamente, podemos decir que es eléctrico ese material. Ese material es eléctrico, eh, ese material es vibratorio, ¿no? En ondas que puedan moverse en cualquiera de los medios
o los campos eléctricos y los campos electromagnéticos. Entonces, en el uso de estos electrodos, ¿no? Como lo reconocimos con los peces, empezamos a usarlo en los hongos, empezamos a usarlo en plantas, empezamos a usarlo en árboles, empezamos a usarlo en personas, bla, 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 y obtuvimos un montón de registros que, si entrevero los audios, nadie puede decir, no, esto es una persona, no, esto es un árbol, esto, no hay manera de diferenciar la vida en ese sentido. Entonces, a nivel filosófico, eso a mí como persona me dio un respaldo, por eso se hablaba de lo ético y lo moral, ¿no? Un respaldo ético, que a diferencia de la moral, la ética no tiene jerarquía. La ética es raza. Si hay algo que es justo, es eso. Entonces, ante la existencia en este planeta, se podría decir, de todo lo que vivimos, hay un denominador común, ¿no? Hay un denominador común que es la esencia de cómo están construidas las cosas. Y que si vamos más al fondo, decimos, bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, son electrones, en este caso, que se mueven. Vamos a la base, a la unidad mínima, que podamos decir, bueno, son átomos enlazados, partículas subatómicas que se mueven atraídas, pero y de ahí para abajo podemos decir que no hay más nada. Entonces, realmente para mí como ser humano, poder tener una constatación de esa igualdad de especie me dio cierta tranquilidad, es decir, que está científicamente comprobado que somos iguales. Y cuando digo iguales, no es todos los humanos, ay, no pasa nada con las personas que no sé qué, no. La diversidad creo que va muchísimo más allá de nuestra corto espectro como especie humana, que muchas veces no vemos delimitando la diversidad a determinadas elecciones de determinadas personas, cuando la diversidad es simplemente un territorio, ¿no? Donde corren vías eléctricas y bueno, vamos coincidiendo que en una panadería, que en una iglesia o que, ¿no? Entre gusanos nos conocemos, ¿no? Un poco eso fue lo que nos empezó a dar este proyecto, ese tipo de información y ese tipo de alivio también como ser existente, de que no hay nada trascendental, ¿no? Me puedo considerar como una construcción más de frecuencias que circunstancialmente en este momento están coincidiendo, ¿no? Que cuando se vuelvan asimpáticas, ¿no? Me transformaré en, a saber, no digo porque eso también va a desaparecer. Entonces, volviendo un poco a las herramientas que usamos en este proyecto Coro de Especies, empezamos a trabajar con Fefi. Fefi es el nombre artístico de una artista electrónica acá uruguaya, con la que empezamos a trabajar en 2020, desarrollando algunos instrumentos virtuales, acá no voy a perder más tiempo con esto, después les voy a pasar a todos el PowerPoint para que puedan escuchar y ver este material, incluso contactarme para lo que quieran. Hicimos algunos experimentos con algunos cantos de ave, bla, 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 y logramos este sintetizador que era en el que yo estaba escuchándome, que a ver si se puedo mostrar, escuchando mis pulsos, que básicamente tiene dos lectores, que es lo que les estoy mostrando acá en la cámara y acá en la pantalla, que tiene el electrocardiograma y el electroencefalograma en el borde de este sintetizador, que hace las lecturas reales del pulso eléctrico y del encefalograma, ¿no? Que acá tenemos una salida y después tiene las tres lecturas, que uno va en los términos médicos, pero igual después puede ser tierra en cualquier otro lado, en la pierna izquierda, el brazo derecho y el brazo izquierdo. ¿Tá? Esos son los tres puntos que se tienen que tener en contacto para poder leer, ¿no? El electroencefalograma también lo leemos con una placa de electrocardiograma, pero lo que hacemos es liberar la banda para que no queden solamente en el electrocardiograma, que son los picos, sino queda toda la banda entera. Entonces, en el electroencefalograma podemos ir separando estas bandas que les mostraba hoy, la beta, la delta, podemos ir escuchando cada una de ellas. Yo les comento, hay veces que me hago este electroencefalograma y me pongo a trabajar y me llega algún WhatsApp de esos
bomba atómica y se me va la onda a la estratosfera. Me ha pasado y dije, ah, no, 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 esto es de verdad, el cerebro funciona. Entonces, esto es lo que usamos, el Organic Synthetizer, que es este aparatito, que con este aparato, que también es portátil, nos metemos campo adentro y hacemos escuchas de árboles. Bueno, detectamos los campos eléctricos de los árboles, en qué frecuencia tienen ese pulso, cada ser sí tiene su propia frecuencia o según las circunstancias, pero volvemos a lo mismo, el material es el mismo. Entonces, bueno, acá hay un video del electrocardiograma de la planta, de coro de especies, que también se los voy a pasar. Y les comento un poco sobre este proyecto Coro de Especies. Este es el equipo de Coro de Especies. Yo soy la artista, vamos a decir, la pata artística la tengo yo y Fefi, que es artista electrónica, pero después tenemos un reparto de eximios científicos del Uruguay que mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo te metieron a laboratorios? ¿Qué hicieron? ¿Qué paper escribieron? Ningún paper. Uruguay es muy chiquito y como les digo, uno de los biólogos era actor y me dijo, ¿por qué no venís al laboratorio? Y cuando nos pusimos a escuchar los peces, los del departamento de arácnidos empezaron a escuchar que estábamos sonando y dijeron, ¿y esto qué es? No, estamos escuchando, ah, yo quiero que escuchen las arañas. Bueno, la cosa es que empezó a haber como eh, un gran entusiasmo por la parte científica, por este agregado que es la zonificación de lo que se estudia. Porque en varias reuniones que hicimos formando este equipo, que este equipo ya tiene proyectos escritos y demás, empezaron a reconocer que no tenían vínculo con material auditivo de las especies que estudian. Hay algunos que sí, por ejemplo, los de murciélagos, sí, obviamente que tenemos un montón de materiales y se han grabado, obviamente, porque se consigue el micrófono de ultrasonido y se ven en el espectrograma, porque no los podemos escuchar, pero los podemos percibir. Entonces, bueno, sí hay materiales acústicos, pero en otras especies no. Y en este momento en el proyecto estamos grabando arácnidos, que no puedo creer que no se los voy a poder mostrar ahora, pero bueno, por lo menos verán el video, pero esto se los voy a enviar, pero esto es otro video. Acá son grabaciones, los ensayos de grabación, perdón que estoy pasando por todos los bichos, esperen. Uh, Bueno, acá tenemos un sonido de una hembra Eupalestrus y en este video tenemos el cortejo de un macho. Generalmente los científicos se manejan así. Esto es un cortejo. Yo podría decir, bueno, capaz que están, no sé, negociando comida, vaya a saber. Pero bueno, los estudiosos dicen, no, esta es parte del cortejo y en este video se escucha un, no lo puedo imitar, no puedo cantar como una araña, perdónenme, se escucha el sonido del macho haciendo ese cortejo, que percute con las patitas de adelante y hace como hace como ese tipo de, de percusión, ¿no? Un poco de textural, una cosa así, eh, con la hembra. Se escucha muy bien, esto lo van a poder ver en vuestras casas y escuchar atentamente. Y acá tenemos también el sonido de una hembra cuando está recibiendo este cortejo, ¿no? En este siguiente video, lo que vemos es, estamos viendo, escuchando la transducción de la telaraña. Este video acá se ven dos piezoeléctricos, obviamente que en ese momento los estábamos usando directo porque yo en ese momento no sabía nada de impedancia ni de cómo la diferencia entre un medio y otro, pero bueno, estudiando, justamente haciendo estas pruebas, que son las pruebas que presentamos para el proyecto. Ahora en agosto se van a comenzar las grabaciones formales de lo que estuvimos experimentando y estamos grabando sonidos de una micro presión sonora, es decir, que son tan diminuta la presión sonora que no lo escuchamos, pero necesitamos estos microscopios, micrófonos, para poderlos percibir. Entonces, acá también estamos en un rango de lo no audible con aparatos no ortopédicos, digamos, lo que me hacen a mí
como ser humano y limitada, poder acceder a cosas que exceden de mi capacidad, ¿no? Esta también es otra forma de no escuchar, pero como el micrófono ya tiene más fama que los campos electromagnéticos o eléctricos, y lo tenemos más incorporado, no nos da tanta impresión como estar escuchando el cerebro toda la mañana, ¿no? Que para mí es natural, pero al principio decía, no voy a contar mucho de esto porque la gente anda a saber qué, ¿no? Y así los tengo llenos de ejemplos. Acá también están todos los ejemplos de grillos, que tenemos algunos videos y grabaciones. Estos ya son ondas mecánicas, ya se pueden escuchar sin necesidad de ningún aparato. O sea, ¿quién no ha escuchado un grillo, ¿no? O batracios. Acá tenemos, imágenes de las ondas, en este caso de los grillos, de todas las estrulaciones, ¿no? De los grillos o con las patas o con las alas, ¿no? Distintos tipos de onda, que eso también para los científicos es muy importante porque también miden el tipo de material ¿no? De lo que están construidos, ¿no? Estos seres, ¿no? De qué tipo de solidez tienen en su estructura, ¿no? Atómica, ¿no? Y molecular, que hacen que tengan con una micro piezas una gran sonificación. Acá tenemos el espectrograma de los murciélagos, que obviamente que hay partes de los murciélagos que usamos, que escuchamos, ¿no? Y hay otra tanta, como la que se ve, ¿no? Que toda la franja amarilla, naranjosa, no se escucha, pero sí tiene actividad. Entonces es muy bueno para el ser humano, es una muy buena manera de comprobar que una frecuencia está existiendo en ese momento, porque la puedo ver, ¿no? Eh, y acá les paso a explicar un poquito sobre la parte artística de Coro de Especies. El proyecto básicamente se basa en la recolección, ¿no? De sonidos audibles y no audibles, ¿no? Se le hace entrega a los laboratorios y los científicos con los cuales trabajamos del material limpio y cuidado, con espectrogramas, con gráficas de sonido, todo un material muy detallado sónico, ¿no? De esas especies. Por ejemplo, ahora a las arañas le vamos a entregar esto mismo de los grillos, todas las formas de onda, todos los datos de la onda, las grabaciones limpias, los videos, como para que sea un material también didáctico para los laboratorios. Y a nivel artístico, lo que hago básicamente es trabajar con este material de manera estética, es decir, que hago piezas sonoras con el único y el único material existente que son las tomas de seres vivos, de campos eléctricos, de pulsos eléctricos, de de grabaciones por aire, grabaciones por agua, grabaciones por transducción sonora, es decir, habían muchos insectos que escuchábamos porque se traducían por los pastitos, por ejemplo, poníamos un micrófono de contacto en un pastito y empezamos a escuchar como un... Decíamos, ay, ¿qué es esto? El pasto no puede estar sonando. Y bueno, capaz que era una ranita vibrando y por transducción sonora el pasto hacía que yo lo escuchara. Si eso toca una telaraña, la araña también está escuchando absolutamente todo por transducción sonora. Entonces, empezar a vincularnos con otras especies y cómo suenan y cómo escuchan y cómo no escuchan, hace de que en vez de poner la lupa o el micrófono o el microscopio tanto afuera, lo ponga dentro mío. Por eso hago hincapié en esto que hablé al principio de la no escucha, de confiar en las sensaciones, en las percepciones, en eso que digo, vos sabés que yo eso lo percibí, o eso, vos sabés que yo me lo veía venir. Eso que podemos decir, esa es la intuición, es una manera de no escuchar. Yo ahí percibo lo que no escucho, pero sí lo detecto. Entonces, este tipo de vínculo entre arte y ciencia tan directo, porque yo me paso en los laboratorios con la profesora de ranas, ¿no? Y ella diciéndome, ¿cómo funciona este coro? Y para mí como música es muy sencillo, porque, digo, claro, está la voz líder, acá acompaña, pero para ella como científica no es tan detectable, ¿no? Porque quizá no tenga una escucha estética o poética, o la empieza a desarrollar a partir de que se vincula conmigo. Y lo mismo yo, como artista, empiezo a reconocer
un montón de cosas que a través de la ciencia empiezo a tomar contacto. Por eso es tan importante hoy en siglo XXI, en esta era, como una de las grandes sociólogas que hay acá en Latinoamérica, Flavia Costa, argentina, que habla del tecnoceno, ¿no? Como una nueva era, dejando el antropoceno. Creo que como trabajo artístico, y con esto voy redondeando esta exposición, como artista creo que la utilidad del vínculo entre arte y ciencia es volver a unir lo que fue separado por siglos y siglos. El arte y la ciencia son la misma cosa, nos complementamos para buscar zonas de investigación, para conocernos como especie y conocernos también como estamos existiendo. Y yo creo que eso es algo de mucha utilidad hoy en día para poder relativizar cuáles son las problemáticas que podemos tener y cuáles no son problemáticas, ¿no? Entonces, desarrollarnos como seres sensibles, pero lo primero es no decir, ay, mira qué sensible, sino confío primero en mi sensibilidad natural, como un ser eléctrico, si lo puedo decir de esa manera, cuando estoy en contacto con determinada realidad que vibra y hace que mi cuerpo repita determinadas sensaciones. Entonces, ir a la creencia de que no necesito nada afuera, sino que así como tan natural es un árbol o una cucaracha, lo soy como persona en este momento yo, ¿no? Entonces, esa era un poco la exposición que quería mostrarles, que a través de Coro de Especies, que es un laburo científico y artístico, que obviamente que tiene muchas patas, que hace que estemos estudiando todo el tiempo filosofía, psicología, matemática, física, música, ¿no? Estemos encontrando herramientas que hagan que nuestra existencia sea un poco más, no digo liviana, pero un poco más fluida, ¿no? Un poco más confianzuda en nuestro propio existir, ¿no? Nadie nos tiene que estar viniendo a decir en qué cosas confiamos, qué cosas sentimos y qué cosas nos mueven, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es que nace esta motivación de compartir esto que estamos investigando y que con mucho gusto y mucho ánimo les compartí. Lo que más quiero ahora, obviamente, ya me dirán qué tengo que hacer, si callarme o no, pero nada, ¿qué me quieren decir? No lo sé, pero bueno, muchas gracias por este tiempo de escucha. Muchísimas gracias, Juanita, por tu, digamos, por tu conversatorio, ¿verdad? Que es muy, muy bonito, digamos, y justamente me ha generado, digamos, tres preguntas que quisiera empezar, digamos, aprovechando un poco, ahí estamos. Sí, Cuando tú decías que ciertamente todos los seres vivos somos iguales, ¿verdad? En el sentido de que tenemos una misma constitución, eso me sí, está recordando allá cuando estudiaba hace no sé cuántos, 30 y pico, 40 años, 50 años más, que sabíamos que realmente todos, al fin y al cabo, como te mencionabas en algún momento, somos moléculas, somos sí, átomos y los átomos vibran, ese famoso movimiento browniano. Y ese movimiento exacto. browniano es el que justamente, según una serie de estímulos, puede ser que suene de una manera u otra manera, pero al fin y al cabo voy un poco más allá. Yo soy igual que una piedra, porque una piedra también está formada por átomos. Entonces ya no Absolutamente. hablamos de seres vivos, sino que hablamos de, no sé cómo identificarnos. Si hablaríamos de, no sé, que ya no somos ni seres, no sé, Es que ya, son construcciones vibrantes, de alguna sí, ya manera. entraríamos en un tema ya más allá, ¿verdad? Hasta Exacto. yo soy aire, yo soy tierra, yo soy un montón de cosas, ¿no? Eso, digamos, lo primero por el tema esa constitución megatómica, ¿no? Que está. Exacto. Luego también me recordaba a que cuando hablabas tú del tema de el no escuchado y todo eso, cuando éramos estudiantes todavía de bachillerato, digamos, que estábamos preparando unos exámenes y nos acostábamos con los audífonos puestos y nos dormíamos pensando en que ese audífono que nos estaba repitiendo la lección de matemáticas se nos iba a quedar en el cerebro. Entonces también quería preguntarte un poco si eso es cierto o es puramente cuento o es mentira, porque hay un momento en que imagino que somos capaces de desconectar, pero no sé si entonces eso que hay entonces ya nos resbala o ciertamente se queda incorporado dentro en algún tema eso, ¿no? Esa sería un poco también la segunda pregunta o comentario. Y luego una experiencia vivida, digamos, muy interesante cuando tú hablas, digamos, del tema este de la conjunción. Recuerdo un retiro de estos espirituales, ¿verdad? Hace también muchos años, en que se pone uno a meditar y empieza, digamos, con el famoso OM, ¿verdad?
Entonces éramos como 20 personas ahí juntas, sentadas ahí en medio de un ejercicio y todo muy introvertido, om, 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 y sentía como que hasta los fluorescentes vibraban, ¿verdad? O sea, ese chisporroteo de energía, digamos, y todo era porque estábamos todos al unísono con el om, om, om. Digo, joder, pucha, estábamos liberando una energía, unas ondas mágicas, ¿no? Que hasta el fluorescente, digo, hasta emitía unos ciertos chasquidos y digo, joder, pucha, Chasquidos. es cierto, o sea, algo, Sí, sí, algo sí. misterioso está pasando, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, son sí. esos tres pocos comentarios, ¿no? Y si quieres te voy a poner ya un poco, también, voy también a leer un comentario aquí que os dejaron de Daniela Rodríguez, que nos decía, dice, buenas, tengo una pregunta para el final. Las personas altamente sensibles, Paz, ¿cómo le podría afectar el espectro de frecuencia? ¿Qué sucede cuando está sobreexpuesta a sonidos repetitivos, por ejemplo, o cualquier otra persona se expone, estas, o, cualquier, o las muy altas sensibles, o cualquiera, se expone a sonidos muy repetitivos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cerebro o qué es lo que puede pasar? Y te Bueno, dejo ahí un poco. gracias. Sí, todo eso se puede unir en una gran respuesta. Obviamente lo de cuando hablabas de poner no la grabación a ver si se pasaban los conocimientos, ¿no? Obviamente que hay entrenamientos, todo es muy maleable, estas construcciones atómicas que somos, por decirlo de una manera, ¿no? Y ya accedemos los seres vivos, ¿no? Que para mí igual eh, están vivos porque mientras vibren, vamos a decir, se están moviendo, pero sí hay entrenamientos, por ende podemos diferenciar distintas personas que han tenido distintos tipos de cultivo. Por ejemplo, si yo que nací en Uruguay escucho tambores todos los días, todos los días, mañana me voy a, no sé, al Himalaya y obviamente que en mi contraste el paisaje sonoro va a ser muy diferente porque ya tengo una educación. O póngale que vuelvo a mi pueblo de infancia o vuelvo a escuchar la lección de matemática y digo, ay, yo me acuerdo, ¿por qué? Porque sí hay un entrenamiento. Hay entrenamiento también de de ciertas conductas o de ciertos comportamientos de frecuencias, ¿no? Las voces, por ejemplo, que me resultan familiares. Una voz me resulta familiar y bueno, y puede tener una contextura parecida a la voz que escuchaba yo en el vientre de, ¿no? De mi madre o lo que. No, por supuesto que hay cultivo de, ¿no? Si hay algo que se repite, eso se vuelve rítmico y eso empieza a formar parte de una estructura. Que por más que pueda ser maleable, no implica que no haya memoria. Eso le podemos llamar la escucha consciente, ¿no? Que va generando una memoria. Ah, esto yo ya lo escuché, ¿no? Esta lección de matemática, o me tiran una de las frases y yo ya me acuerdo de todo porque construyo algo a nivel consciente. Ahí hay otra charla que es muy interesante, la de Víctor Mason, que también habla de la escucha inconsciente, a diferencia de la consciente. O sea que la consciente se puede educar. Yo puedo ponerme todos los días auriculares que me hablen en chino y puede hacer que yo pueda tener una mayor tendencia a hablar en chino dentro de 3 años, ¿no? O a no asustarme o a poder reconocer o a poder vislumbrar algo. Eso sin duda que se entrena. De hecho, eh, un estudio, pero muy anterior a todo esto, yo empecé a trabajar con el canto de las aves, grababa cantos de las aves del territorio, entonces, bueno, me las ponía a cantar yo y obviamente que me las ponía a cantar y bueno, más o menos quedaba en el temperamento igual, porque bueno, yo era muy joven, ¿no? Y muy occidental, vamos a decir, y llevaba todo a un temperamento igual y no a frecuencias naturales. Y cuando me ponía a cantar el canto de las aves, había mucho canto folclórico de acá del Uruguay que tenía similitud. Me decían, Juan, ¿y por qué estás cantando coplas o payadas? Yo decía, yo no estoy cantando coplas y payadas. Yo estoy cantando como cantan los pájaros. Pero ¿qué pasa? Convivimos y si hay músicos que se pueden decir cuáles son los primeros seres músicos, podemos decir que las aves, sin duda. Obviamente que eso va a condicionar el paisaje sonoro humano y el folclore, el canto popular, está impregnado, está relacionado. ¿Por qué? Porque coexistimos en esa estructura de formaciones de frecuencia, ¿no? ¿Qué pasa con la hipersensibilidad, ¿no? O que en el caso de la audición se puede llamar hiperacusia, o la hipersensibilidad, o las personas con espectros, ¿no? Hipersensibles o que tienen otro tipo de sensibilidades. Y sí, hay determinados tipos de cuidado. Por ejemplo,
las protecciones frente a frecuencias, porque sí, puede haber una sobreexigencia en la actividad de frecuencias y una persona puede registrar más frecuencias y lo que se puede decir es que se va a aturdir, ¿no? Y va a haber una gran irritabilidad o una gran, ¿cómo decir?, masa que se pueda, no me sale la palabra justamente ahora, que se puede haber afectado, sobresaltada o a niveles macro verse afectada, es porque obviamente que tienen más capacidad de percibir esas frecuencias. Personas con menos sensibilidad, obviamente que se pierden de un montón de información. Por eso lo que decía hoy, los extremos son extremos, ¿no? Yo puedo ser totalmente insensible, me pasa un camión al lado y yo ni me entero, ¿no? O puedo ser extremadamente sensible que también me pasa un camión allá lejos y también me entero. Entonces, puedo estar muy condicionada al entorno, ¿no? Entonces, obviamente que el entrenamiento también implica poder desensibilizar. Eso también forma parte del entrenamiento y del cuidado, ¿no? Porque todo lo hiper, ¿no? Lo extremo, obviamente que al llegar a un extremo va a condicionar de la misma manera que si no tuviera esa sensibilidad. O sea, y también va vinculado a la supervivencia, ¿no? Todas las culturas nativas, ¿no? De América Latina, por ejemplo, las poblaciones nativas tenían otro vínculo con las frecuencias, con lo que pasaba, porque estaba vinculado a la supervivencia, ¿entendés? Yo tenía que escuchar un jaguar cuando movía una hoja del otro lado del no sé dónde, porque me come. Entonces ahora creemos que como no estamos en, el jaguar no aparentemente no es una amenaza, quedamos un poco más desinhibidos a esa sensibilidad porque no existen ese tipo de peligros, pero existen otros, ¿no? Existen otros que viajan por onda electromagnética, ¿no? Sí. Los dispositivos electrónicos. Bueno. Entonces, es importante reconocer que la supervivencia sigue estando intacta mientras existamos como especie y cuidarnos de los extremos es una manera también de estar dentro de la reglamentación, de los límites. Ser hipersensibles nos pone también en el mismo extremo de ser insensibles, ¿no? Entonces, pero obviamente que hay otro tipo de tratamiento. Yo, por ejemplo, para escuchar tengo que salir con tapones porque si me tocan un bocinazo me caigo de la bici, ¿no? ¿Entienden? Entonces, por mi cuidado, la jungla está en la persona que maneja el óptimos, ¿no? Como para Sí. poner un ejemplo coloquial. Oye, con el tema este del cuidado, otra vez me viene otra vez a la memoria, el tema cuando hablamos de lo subliminal. Y tú antes mencionabas el gran peligro, digamos, de que te metan y tú no te sientes, tú no lo escuchas ni nada y te están metiendo mensajes, mensajes, mensajes. Y ahorita me preocupa más en estos mundos, la tecnoera que tú decías antes, ya no Sí, antropoceno, el sino el tecnoceno. tecnoceno, el tema todo de inteligencia artificial y que nos metan dentro, o sea, porque eso para ellos debe ser muy fácil, meternos cosas que nosotros no escuchamos, escuchamos, pero no escuchamos activamente, o sea, nos lo están metiendo. Y quién sabe que nos están metiendo, ¿verdad? Porque nos pueden condicionar totalmente. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Hay alguna regulación? Ahí está el tema de la ética, justamente, me imagino. Exacto. Bueno, tomando las palabras de Flavia Costa, ¿no? Esta gran socióloga que la escuché en Chile en el festival Toda la Teoría del Universo el pasado enero y quedé impactada de esa mujer, de lo brillante y lo clara, que se habla ya de una nueva especie que son los dispositivos electrónicos. O sea, ya se lo determina como si fuera una nueva especie, incluso por la capacidad sónica que tiene, porque están contaminando absolutamente todo lo que no escuchamos, pero que escuchamos. Por ejemplo, cuando fuimos a escuchar los peces, incluso ahora que me estaba haciendo el electrocardiograma, había una interferencia increíble, porque, y bueno, los electrodos estaban tomando todos los grandes campos electromagnéticos y eléctricos que andan rodando. Eh, en los dispositivos de las aplicaciones, de dónde viaja la información, si yo miro las aplicaciones, Instagram, Twitter, todos esos, obviamente que eso es campo electromagnético que está enviando información, ¿no? Que me van a enviar la pollera que me voy a comprar, el pantalón que no sé cuánto, a quién voy a votar o lo que fuera, ¿no? Entonces es importante, por eso vuelvo a hablar de la utilidad del arte, ¿no? Y en este nuevo replanteo de la utilidad que tiene para poder crear una experiencia crítica
no con lo que viene de afuera, sino con lo que estamos generando. Es decir, pero vamos a parar las rotativas. O sea, ya que estoy hipersensible, ¿le voy a tirar una piedra a esta persona del ómnibus o me pongo unos tapones, ¿no? Es decir, entendiendo las condiciones, yo puedo tomar medidas. Aunque no lo maneje, aunque yo diga, no sé cómo voy a esquivar, ¿no? Estas ondas, porque realmente no tengo la información. Yo qué sé, como si ando con el celular. Yo me hago esa pregunta. Pero el conocimiento del hecho de saber de que soy un ser, ¿no? Una construcción eléctrica que puedo ser permeable, que puedo ser afectable, ¿no? Implica una responsabilidad, en ese caso, de nosotros con nosotros. Entonces, simplemente lo mismo que dije, no vamos a creer todo lo que pasa, sino que vamos a ir a comprobarlo, ¿no? Tener ese cuidado podría ser hoy en día el mecanismo de supervivencia actual, ¿no? Cautela, bajamos 2 cambios, ¿no? Como lo decía, vuelvo a citar a Flavia Costa, qué increíble esa mujer. El futuro es hoy, es ahora, es ya, y el pasado está un poquito retraído, es como, vamos a esperar 2 minutitos, ¿no? Vamos a Ujú. retraernos un poco, a no apurar esto, vamos a consultar con los pares, ¿no? Vamos a generar tecnologías vinculares, ¿no? De que no nos hagan llevar en esa vorágine. Eso se podría hacer, este cuidado del no escuchar, ¿no? Onda, ¿te pareció lo mismo que a mí? Porque vos sabés que me dio sospecha, eso es no escuchar, ¿no? Ujú. Vos sabés que esto me huele mal, voy a preguntar a fulano a ver qué opina, o voy a leer antes de esto, porque vos sabés que se- esa perspicacia es el no escuchar. O cuando me hablo bajito, yo no sé ustedes, pero yo en mi vida me he mandado un montón de macanas, ¿no? No lo digo, pero antes de mandármela, pero les prometo y me abro acá sinceramente, antes de mandármela yo sabía. Antes había una voz que me dice, che, Juan, ¿y si esperamos un poquito? No, no espero, voy, ¿no? Pero está ahí, es algo muy interno, muy sutil, que hay que hacer ejercicios hay que parar las rotativas, hay que no escuchar para escuchar adentro. Está bajito, pero está. Entonces, yo creo que más que nada la responsabilidad es entender los nuevos mecanismos de supervivencia y confiar de que cada persona sabe cómo cuidarse. Pero hay que creer que esa vocecita que parece muy tontita, que, ay, yo me hablo, pero qué sé yo, eso es lo que yo sé. Esa es la información que traigo como un ser que existe por un montón de construcciones atómicas, igual que la piedra, ¿no? Como mencionábamos hoy. Entonces es usar la ciencia a nuestro favor, ¿no? Es usar Sí. la ciencia a nuestro favor para entender milenios, milenios, milenios de personas estudiando la astronomía, ¿no? Culturas ancestrales en Latinoamérica, sabiendo acerca de calendario de energía, eh, esa información sigue estando vigente porque no hemos evolucionado tanto. Sí cambia las eras, pero las problemáticas eh, cambian de escena, pero esencialmente siguen siendo las mismas. Sí. Mira, Fernando nos está diciendo justamente lo que tú hablabas, nos está recomendando que en YouTube la charla esta de Fabia Costa en el Festival de Chile está. O sea que entonces la gente Está, que quiera estar, vaya, investigue en YouTube, por entonces favor. Flavia Costa. Flavia Flavia Costa, Costa, Tecnoceno en toda la teoría del Festival de universo, Chile, ahí lo pueden encontrar. Y, recomendadísimo. y luego también nos preguntaba Daniela, digamos que si realiza un workshop para armar estos sistemas de identificación y reproducción de frecuencias. Me imagino que ella quiere explorar más. ¿Dónde puede investigar? Bueno, podés escribirme directamente y yo te puedo pasar, creo que entendí, para poder armar estos dispositivos, Sí, ¿verdad? sí, 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 algo Bueno, así entiendo. sí, mira, hay una cadena que se llama WIP, w.i.p. Yo hice varios cursos ahí con muy buen nivel de docentes, artistas transmediales, jóvenes, pero súper activos. Es bastante accesible y es muy bueno. Son cursos cortos y puntuales. También si no se pueden conectar conmigo por mail o lo que fuera, que yo si es algo más específico también les puedo recomendar, pero tenemos una red en Latinoamérica de gente, pero tremenda, tremenda. Tenemos un nivel acá Sí. en Latinoamérica altísimo. Así que hay muchos lugares para poder desarrollar curiosidades y lo importante es esto de las tecnologías de la vinculación.
me mandan un mail y me preguntan y ahí nos contactamos, ¿no? Que esto es así nomás de sencillo. Pero el que ¿Puedes se me ocurre repetir ahora el... es WIP. ¿Es WIP o WIP? WIP, w.i.p. Es una plataforma educativa que hay de todo tipo de cursos, por ejemplo, con Arduino para trabajar extracción de datos del electrocardiograma, ¿no? Que estamos trabajando con los científicos esto. Yo hice un curso ahí de un mes puntual de eso y fue excepcional. Y te dejan todo el material. Es una red latinoamericana de cursos de electrónica y bueno, de filosofía, de un montón de este tipo de temáticas. Ok. Y todo latinoamericanito. Eh, bueno, no veo ninguna pregunta más aquí ya, digamos, los chats, digamos, aquí están y todo eso. Yo creo que, digamos, bueno, ya a la hora que ya vamos cerrando, ¿verdad? Juanita, Uy, bueno, vamos a apuntar ahí, nuestra compañera, nos va a pasar ahí el correo, ¿verdad? Para que lo tengan ellos y que de alguna manera pueden contactarte. ¿Alguna página tienes, Juanita? Bueno, Instagram, de una vez. sí, en Instagram me pueden encontrar por juanitafernandez.uy y en mi sitio web es juanitafernandez.uy también. Ok, Ahí también hay perfil de contacto y se pueden contactar directamente. Yo les paso este PowerPoint para que lo puedan ver y puedan ver y escuchar escucharlo. los videos. Pero puedo grabarme con el electroencefalograma y les mando mi cerebro para que Ya, escuchen ya, esta bueno. catramina. Eh, pero estoy más que nada, más que dispuesta a estar en contacto con todas las personas que estén interesadas, obviamente. Pues yo creo que muchísimas gracias de parte de todas las personas que han participado, ¿no? Ya sea a través de las redes o de los el Facebook Live, y creo que es un tema que es muy interesante, nos abre a grandes abanicos y justamente lo que pretende a través de estos conversatorios de Laboratorio Latinoamérica es poner en relación lo que es la ciencia y el arte, ¿no? Y tú justamente nos has mostrado cómo se puede mostrar ante la inutilidad que decían al principio que no valía para nada, ¿no? Muchísimas gracias, Juanita, y ha No, sido a un gusto ustedes. tenerte con nosotros. Para mí es un gran placer. Muchísimas gracias por la atención y bueno, quedo a disposición. Gracias, ¿eh? Un abrazo, Juanita. Hasta Chao, luego. chao, a Muchísimas ustedes. gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Hasta luego.